Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy vamos a tener una pequeña reflexión, como cada viernes. Antes, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar. Así que me acompañan desde sus hogares. Amado Padre, te amo. Tantas gracias en esta hora por tener nuevamente esta pequeña reflexión. Gracias también, Señor, por estos medios donde podemos llegar a cada hogar, a cada hermano. Y así también, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos puedas guiar con palabras sabias y así también el Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento y sabiduría para poder apreciar esta palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Dejamos todo en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Como dijimos, mis hermanos, vamos a reflexionar, hacer una pequeña reflexión. Cómo afrontar, ¿cierto?, cuando pasamos por estas guerras espirituales, por luchas espirituales. Así que la guerra espiritual, mis hermanos, dicho sencillamente, es el combate entre la luz y las tinieblas. Pero Dios nos garantiza la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo sigue luchando contra Dios y contra sus hijos. La luz, mis hermanos, tiene su origen en Dios y infunde todo lo que es bueno. Las tinieblas nacen de Satanás, invadiendo todo lo que es malo. Vamos a ir a Salmos, capítulo 18, versículo 28, donde dice: Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Cuando en nuestro corazón, mis hermanos, en nuestra alma está retenido en la oscuridad, ningún poder humano podría brindar esa luz que solamente Él nos da. Pero el único que nos alumbra el camino correcto es nuestro Dios. Él nos da claridad. Él puede alumbrar, ¿cierto?, en nuestra oscuridad y en nuestra oscuridad, digo, y encender nuestras lámparas, aunque estemos rodeados de esta oscuridad, ¿cierto?, que nos hace decaer. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que en todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. En este mundo, mis hermanos, es oscuro. Este mundo es oscuro. Están completamente en oscuridad, más en estos tiempos. Pero nuestro Señor Jesús ha venido para que con fe, esa fe que tenemos que tener en Él, tengamos esta luz, ¿cierto?, que decíamos también en el versículo anterior, que nos ilumine el camino correcto y así no permanezcamos en tinieblas. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Mediante una relación con Dios, mis hermanos, somos transportados al reino de la luz, o como dice el versículo, al reino de su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, mediante esa relación que tenemos que tener con Él, esa comunión que tenemos que tener con Él, vamos a ser transportados al reino de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes nos enfrentamos, mis hermanos, a diferentes luchas, pero si permanecemos en nuestro Señor, siempre vamos a estar participando o siempre vamos a estar, ¿cierto?, con esa aflicción o esas luchas espirituales contra las tinieblas. A veces, mis hermanos, es muy evidente y a veces un poco más sutil. Y la victoria, mis hermanos, está en proporción directa con nuestra disposición a someternos a nuestro Señor Jesucristo. No sacamos nada, mis hermanos, si no estamos dispuestos a ese sometimiento. No ganamos, mis hermanos, por nuestras propias fuerzas. No ganamos, mis hermanos, por nuestra inteligencia. No ganamos por nuestras estrategias. Vencemos únicamente, mis hermanos, sometiéndonos en nuestro Señor Jesús. Y también, mis hermanos, descansando en su autoridad
sobre Satanás o sobre el enemigo. Y la clave para esto, mis hermanos, la clave para batallar contra el mal es ponerse la armadura de Dios que Él nos da. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, los versículos del 11 al 17, también el 18, que dice así la palabra de Dios. Y nos muestra, ¿cierto?, cómo es y cómo ponernos la armadura que el Señor nos da. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Y el 18 dice, para terminar el contexto también, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, estos versículos de Efesios nos muestran, ¿cierto?, cómo afrontar estas luchas espirituales. El enemigo quiere destruirnos muchas veces, mis hermanos, pero Dios promete protegernos. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, automáticamente, mis hermanos, abrimos la puerta para que el enemigo siembre, ¿cierto?, sus semillas de destrucción y nos pueda atacar, ¿cierto? Y donde más nos ataca es en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Esto no quiere decir, mis hermanos, que en todas nuestras luchas también pueden intervenir, ¿cierto?, ciertas cosas que también que tengamos que sacar. Y a veces, mis hermanos, la guerra espiritual también se produce porque queremos cumplir, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Hubo personajes, ¿cierto?, que salen en la palabra, como Daniel, como David, el mismo Pablo, ¿cierto?, e incluso nuestro Señor Jesús, que se enfrentaron, ¿cierto?, a los designios del mal. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, en los versículos 18 y 19, que dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar y pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como decíamos hoy, y estábamos, ¿cierto?, en Efesios 6, vamos a sacar en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los creyentes, mis hermanos, nos enfrentamos a la lucha constante, a la lucha diaria entre el bien y el mal. Mientras el enemigo intenta gobernar nuestras vidas, mis hermanos, nuestro Señor Jesús ya ha derrotado a Satanás y ha ganado esta batalla. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte y su resurrección. Aunque sigamos, mis hermanos, teniendo estas luchas, estas guerras espirituales, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, la victoria ya está asegurada, la tenemos asegurada, y la vida eterna
también a través de su sacrificio. Mis hermanos, los invito a combatir esta lucha, estas luchas espirituales, cuando caemos, cuando nos cansamos, por medio de su palabra, por medio también de la oración, pidiendo sabiduría para poder enfrentar estas luchas espirituales que muchas veces nos afectan en nuestra vida. Así que mis hermanos, vamos a orar para terminar esta reflexión. Amado Padre, te rogamos, Señor, por la batalla espiritual en la que podamos estar enfrentando, o también por nuestros hermanos que quizás estén también enfrentando esta batalla, estas luchas espirituales, que tú, Señor, puedas ayudarles, pero que ellos también estén en tu palabra, en tus caminos, que puedas alumbrar el camino correcto y que también puedan permanecer en ti, Señor, y que se puedan refugiar a través de esta armadura también, combatir estas luchas. Te damos gracias en esta hora por este momento, por poder reflexionar y por llevar a cada hogar, Señor, también la palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.